me oye bien? ¿Se me oye bien? Pues reitero, buenos días. Como antes ya se ha dicho, hoy es el tercer domingo de Adviento. El domingo que viene será el cuarto domingo y después ya celebraremos la llegada del Señor, la llegada de nuestro Salvador. Hoy es la última predicación de un servidor del año 2019 y aunque siempre me lo tomo muy en serio esto, pues hoy a lo mejor me lo tomo un poco más en serio todavía. En el calendario de predicaciones que prepara Javier decía Adviento, es decir, se supone que voy a compartir con vosotros un mensaje navideño. Pues no tengo tan claro que sea un mensaje 100% navideño, pero yo soy así de raro, entonces lo que quiero compartir hoy no sé si exactamente es muy navideño. Estamos en Navidad y de lo que se habla en Navidad es de lo que estaba hace un momento orando Abraham. Celebramos el nacimiento, la natividad del Señor. Pues hoy quiero hablaros de algo que igual no es 100% navideño, pero entonces, si no es un mensaje 100% navideño, ¿por qué compartirlo hoy? Pues porque delante del Señor pues he decidido que quería compartir esto con vosotros. Hoy quiero hablaros de algo que siempre es importante recordar, al igual que el nacimiento de nuestro Señor. El mensaje de esta mañana no es el nacimiento de Cristo. El mensaje de hoy, domingo 15 de diciembre de 2019, es la muerte de Cristo. Pero alguien igual está pensando, no es muy triste hablar un 15 de diciembre de la muerte del Señor. ¿Es adecuado? ¿Es oportuno? Pues creo que sí. Creo que siempre es adecuado y oportuno hablar de la muerte de nuestro Salvador. Y al igual que su nacimiento, tenemos que recordarlo con la mayor frecuencia que podamos. ¿Por qué? Pues porque la muerte de Cristo nos enseña muchas cosas, muchísimas. Nos enseña que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron algunas muchas, y otras se irán cumpliendo. Se cumplieron, pero además al pie de la letra, no como otros pseudoprofetas que andan por ahí por el mundo y dicen cosas. Siempre me acuerdo de Rappel, que le preguntan algo y dice 10 o 12 cosas y de vez en cuando acierta alguna. Con la Biblia no sucede eso. Se cumplieron las cosas al pie de la letra. También nos enseña la muerte de Cristo, que Dios completó totalmente el plan de redención. Pero hay algo más. La muerte de Cristo nos enseña a vivir. Y en eso quiero que nos centremos en esta mañana de 15 de diciembre de 2019. Vamos a leer un texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aunque hoy vamos a leer varios textos. Hay un punto y una coma, pues leemos a partir del punto y coma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Empiezo a leer después del punto y coma, Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sabemos perfectamente que en el tiempo que duró el ministerio público del Señor, el Señor dedicó buena parte de su tiempo a enseñar, a predicar y a evangelizar. Todo eso y mucho más son la base de nuestra fe, lo que entendemos como sana doctrina. El Señor Jesús, con el ejemplo de su vida, nos enseñó cómo debemos vivir. Él es el ejemplo supremo, el espejo en el que debemos mirarnos todos los creyentes para saber cómo debemos de actuar, para saber cómo debemos comportarnos y para saber cómo tenemos que vivir. Pero la muerte de Cristo, en mi modesta opinión, nos enseña a tanto o más que su propia vida. Eso es lo que dice el texto que hemos leído de Primera de Pedro. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Todos los creyentes sabemos perfectamente que la vida de Cristo es el ejemplo a seguir por cada uno de nosotros. Pero pocos cristianos asumimos que la muerte de Cristo, al igual que su vida, también es un ejemplo a imitar. Repito, un ejemplo a imitar. ¿Por qué? Porque el verdadero carácter de las personas, cuando mejor se ve, es cuando estamos sometidos a presión, cuando estamos sometidos a duras pruebas. La adversidad revela la virtud o la falta de ella. Y cuando llegan los momentos difíciles hay muchos que dejan mucho que desear. Por eso creo que la revelación más pura del carácter de Cristo la encontramos en la palabra de Dios en los momentos más difíciles y complicados. Y sin ir más lejos, cuando estaba clavado en una horrible cruz. Por eso Pedro nos dice que Cristo no solo murió para salvarnos, sino también como un ejemplo. Murió, entre otras cosas, para enseñarnos a vivir. Murió para enseñarnos a vivir. ¿Cómo se revela el carácter de Cristo? Pues si cogéis los 4 evangelios y os detenéis en ir apuntando las frases de Cristo, veréis que en las horas que estuvo clavado en aquella terrible cruz, solo abrió la boca 7 veces. Las últimas palabras del Señor. 7 frases desde la cruz. ¿Quién tiene la primera frase, por favor? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar a otros. Perdonar a otros. Jesús murió perdonando a todos aquellos que le habían ofendido y que habían pecado contra él, que por cierto, eran unos cuantos. El Señor fue capaz de perdonar, habiendo experimentado los peores tratos humanos. Aguantó de todo, y de todo lo peor, y aún así fue capaz de perdonar. Este mundo es un mundo de ciegos, ciegos por el pecado y por un montón de cosas más. Pues este mundo de ciegos no quiso ver quién era Jesús. No quiso ver su grandeza, su sabiduría, su belleza, su santidad, su humildad. Fueron incapaces de ver quién era Jesús. Le rechazaron una y otra vez, hasta que terminaron con él. Como antes ha dicho alguien, nació en un establo, un lugar donde dormían los animales, las ovejas, las cabras, los burros, las vacas, etc. Y cuando nació, la cuna más lujosa que encontraron para dejarle pues fue un pesebre, donde comen los animales. Eso fue un anticipo del trato que recibiría de la humanidad. Un poco después de nacer, ya sabemos todos que Herodes intentó matarle. Eso fue nada más que el principio de la hostilidad que recibiría por parte de los seres humanos. Durante toda su vida tuvo que soportar de todo y un montón de gente intentó acabar con su vida. Una y otra vez. Uno de sus discípulos le traicionó. Aquello tuvo que ser especialmente doloroso porque estamos preparados para soportar de la gente de afuera lo que haga falta, pero cuando nos hacen daño los que están cerca de nosotros, nos duele mucho más aún. El que le juzgó no encontró ni un solo delito en él digno de reprobar o de condenar y menos aún de castigar. Le entregó a aquella gente pues simplemente para aplacar a la chusma. Y le entregaron a la muerte más horrible y dolorosa y vergonzosa que existía: morir clavado en una cruz. Pues desde aquella horrible cruz, desde aquel lugar tan espantoso, perdonó a todos los que habían pecado contra él. Eso, en la modesta opinión de Ángel Corro, se llama grandeza. Grandeza. En más de una ocasión, como creyente, he intentado imaginar la escena de la muerte de Cristo. Porque por mucho que lo leamos en la Biblia y por mucho que intentemos imaginarlo, no nos alcanza la imaginación para llegar hasta lo que fue aquello. El cine ha recreado con mayor o menor éxito la crucifixión de Cristo. Los que han visto la versión esta que hizo Mel Gibson dicen que debe de parecerse bastante a cómo fue aquello. Yo he intentado verla un par de veces, pero no he podido terminar de verla porque aquello es tremendo.
La que vimos aquí no hace mucho también creo que se aproxima bastante a la realidad, esta que protagoniza el que hizo la película Lutero. Intentemos imaginar por un momento cómo tuvo que ser aquello. Completamente desnudo, clavado en una cruz, porque siempre que el arte o las películas recrean la crucifixión, pues siempre a Jesús le ponen algo por aquí abajo, para tapar sus partes íntimas, pero no era así. Los clavaban completamente desnudos y donde la gente, todo el mundo pudiera verlos. En medio de dos malhechores, destrozado por los efectos del famoso látigo romano, el flagellum, que hacía unos destrozos en el cuerpo de las personas que no os podéis ni imaginar. Algunos antes de ser crucificados eran azotados e iban a las cruces con las vísceras colgando de los jirones que abrían en la carne aquel famoso látigo. Pues desde aquella horrible cruz, soportando dolores horrorosos, pidiendo a Dios que perdonara a aquellos que le estaban quitando la vida. A mí esto me supera. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros muchas veces somos incapaces de perdonar. Y digo nosotros y me pongo el primero, porque algunas veces me cuesta mucho trabajo perdonar algunas cosas. Lo reconozco. Y algunas veces incluso siento la tentación de sublevarme y no perdonar. Y algunas veces necesito tiempo para perdonar a aquellos que me han hecho daños. Pero al final tengo que terminar perdonando porque el Señor lo manda y hay que obedecer. En más de una ocasión yo he escuchado a algunos creyentes hablar del perdón, en muchas ocasiones. Y algunos cristianos creen que el poder perdonar depende de algo mágico que sucede en nuestras vidas en un momento determinado y entonces eso mágico que sucede hace que olvidemos y perdonemos. Creo que no es así, Es mucho más sencillo. El perdonar es simplemente tomar una decisión delante de Dios. Me han ofendido, pues tú me mandas que les perdones y delante de ti les perdono. Hay que verbalizarlo. Y ahora te pido que me ayudes y que cierres mis heridas porque esto va a llevar tiempo, pero delante de ti les perdono. Y te quedas nuevo. El Señor perdonó y nosotros tenemos que perdonar porque Él lo manda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar a otros. La segunda frase, Lucas 23, 43. ¿Quién lo tiene? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias. Alcanzar a otros. Con Jesús crucificaron a dos ladrones, lo sabemos todos, a dos criminales o a dos malhechores, como queráis, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos, en un momento determinado, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Jo, qué bonito! La respuesta a la petición de aquel malhechor, la respuesta del Señor: hoy, no mañana, ni pasado, ni dentro de una semana, ni el mes que viene, ni dentro de 3 años. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo más bonito de todo, porque murió brindando a un pecador, a un perdido, la vida eterna. Al leer esto, yo siento escalofríos por todo el cuerpo. Estas palabras enseñan mucho, muchísimo sobre el carácter de aquel a quien servimos. Colgado en una cruz, destrozado, ensangrentado y cargando sobre sus hombros los pecados de todos nosotros, de todos aquellos que creíamos en Él. Alejado de Dios, y aún tuvo tiempo para preocuparse por la salvación de un pobre ladronzuelo, de un malhechor, de un criminal. Jesús nunca estuvo tan ocupado como para no poder atender a otras personas. En cierta ocasión dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. Siempre tuvo tiempo y siempre tuvo ganas para llevar a otros al cielo, siempre. Jesús vino a este mundo a salvarnos. Tenía una misión, pues hasta el último aliento de su vida estuvo dispuesto y preparado
para llevar a otros y a otras a Dios. Esa misma misión se nos ha encomendado a todos nosotros, pero el problema es que nosotros estamos tan atareados y estamos tan cansados que algunas veces no tenemos tiempo pues para testificar, para predicar y menos aún para ayudar. Y deberíamos hacernos mirar esto y tener otra actitud. En la conversión de aquel ladrón, de aquel maleante, hay cosas que a mí me ha llevado mucho tiempo entender, y no sé si las entiendo hoy correctamente, pero le he dedicado a esto algunos ratos, a preguntarme qué pasó, qué sintió aquel hombre que estaba clavado en una cruz, qué vio para que estuviese tan convencido de que Jesús volvería en su reino. La tierra aún no había temblado, las tinieblas todavía no habían llegado, los sepulcros aún no se habían abierto y el centurión aún no había dicho aquello de verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Sin olvidar que cuando fueron clavados en las cruces, los dos le injuriaron, se metieron con él y se burlaron de él. ¿Qué sucedió para que aquel hombre que estaba clavado en una cruz creyera y se convirtiera al Señor? Este pasaje enseña muchísimas cosas. Hay gente que piensa que la salvación es lo que llaman un sinergismo, que los hombres podemos colaborar con Dios. Yo no creo tal cosa, creo que la salvación simplemente es obra de Dios. ¿Qué sucedió entonces para que aquel hombre, que al principio le injuriaba y se metía con él y se burlaba, estuviera tan convencido de que Jesús iba a volver en su reino? Pues después de pensarlo mucho solamente se me ocurre una cosa, que Dios tocó su corazón, que Dios abrió sus ojos y entonces allí clavado en una cruz fue capaz de ver la santidad y la grandeza de Cristo. El Señor siempre tuvo tiempo para tender la mano a otros, incluso allí clavado en una cruz. La pregunta malintencionada de la mañana, ¿y tú cómo estás de tiempo para ayudar a otros? ¿Cómo estáis de tiempo? Pensar en esto, por favor. Tercera frase, Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias. Clavado en una cruz, atendiendo a las necesidades de otros. Esto lo hemos leído un montón de veces y sabemos perfectamente que presenciando la agonía de Jesús había 5 personas conocidas, además de un montón de gente del pueblo que no sabemos quiénes eran. El texto nos lo dice claramente. María, la madre de Jesús, una hermana de María, por tanto, una tía de Jesús. María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena y el apóstol Juan. Aunque no aparece su nombre, sabemos perfectísimamente que era él. 5 personas, 4 mujeres y 3, de 5 personas, 3 con el mismo nombre. María. Qué curioso. María. ¿Sabéis lo que significa el nombre María en hebreo? Las 2 Marías que tenemos en la congregación no están, seguro que ya lo saben. María en hebreo significa amarga o amargura. La amargura que estaban sintiendo de ver la agonía del Señor Jesucristo allí clavado. Y qué amargura, que tuvo que ser tremenda. La madre de Jesús estaba sintiendo la agonía que había profetizado Simeón. Acompañadme por favor a Lucas capítulo 2. Estos textos me hacen temblar, además de sentir escalofríos. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Todos conocéis este pasaje. María y José fueron a presentar a Jesús en el templo y allí se encontraron con un señor que se llamaba Simeón. Dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y ahora le dice a María
Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa espada estaba traspasando el alma de María al ver a su hijo agonizando en aquella terrible cruz. Pues en aquella situación tan horrorosa, en medio de todo aquello, Jesús preocupándose de su madre. Seguramente, dicen algunos, que José había muerto. Y los hermanos de Jesús no creían en él, y entonces el Señor debió de pensar que lo mejor que podía hacer era encomendar el cuidado de su madre al apóstol Juan. Otra muestra clara de la pasta de la que estaba hecho el Señor Jesús. Otra muestra más de su carácter y de su amor desinteresado, agonizando en una cruz y preocupándose de quién iba a cuidar de su madre. Otra lección del mejor de los maestros. Hemos de intentar todos nosotros en pensar un poco menos en nosotros y un poco más en los que nos rodean. Atender a las necesidades y el cuidado de aquellos que están a nuestro alrededor y preocuparnos un poquito menos de nuestras cosas. Amén. Cuarta frase, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias. Entender la seriedad del pecado, que alguna vez nos lo tomamos de aquella manera. Jesús murió soportando las consecuencias del pecado de todos los seres humanos, y el pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado levanta un muro entre Dios y los seres humanos, y el pecado es capaz de conseguir lo que nadie puede conseguir: alejarnos de la mismísima presencia de Dios. Los hombres no pudieron separar al Hijo del Padre, ni Satanás, ni los demonios, tampoco pudieron. El pecado le causó a Jesús algo que algunas veces creo que ignoramos o que no le damos suficiente importancia. El peor de los sufrimientos: verse alejado de su Padre, verse separado de Dios. En alguna ocasión Jesús había dicho: el Padre y yo uno somos, y Jesús siempre estuvo en perfecta comunión y armonía con el Padre. En aquel momento se sintió lejos de Dios porque estaba cargando con todos nuestros pecados, con los míos, que son muchos, y con los vuestros. Estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. En Habacuc capítulo 1 dice que Dios es tan santo que ni siquiera puede mirar el pecado. El pecado separa a los hombres de Dios y no es una cuestión que debamos de tomarnos en broma. Cristo cargó con todos nuestros pecados en la cruz y alcanzó el máximo del sufrimiento al sentirse separado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor soportó de todo, los insultos y el dolor, y lo hizo sin abrir la boca, con dignidad y con mucha hombría. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahora, cuando se sintió alejado y separado de Dios, entonces clamó, gritó en agonía, porque se estaba sintiendo muy mal. Hermanos y hermanas, como está terminando el año, permitidme que os recuerde que los pecados nos separan de Dios. Y algunas veces es que no nos damos ni cuenta, que nos vamos alejando, y cuando queremos darnos cuenta estamos muy lejos. No sentimos al Señor cuando nos habla, no le sentimos cuando nos dice: no hagas esto, o tienes que hacer lo otro. Y decimos: uy, el Señor hoy no me ha hablado. Sí te ha hablado, es que no le escuchas, porque tus pecados te están taponando los oídos. Quinta frase, Juan 19, capítulo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Depender de otros. Con frecuencia los cristianos cometemos el error de pintar al Señor como un superhéroe, como un Superman, como un superhombre. Nos equivocamos. El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús era un hombre como cada uno de nosotros, con las mismas limitaciones y con las mismas necesidades que cada uno de nosotros, pero con una diferencia: sin pecado. Sin pecado. Y hay creyentes que hablan del Señor y dicen: bueno, es que Jesús era a la mitad hombre. No.
Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No me preguntéis cómo, porque no lo puedo explicar, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando tengamos aquí a Júter, le pedimos que nos dé una clase de cristología. ¿Cómo es eso? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Un hombre como nosotros, como cada uno de nosotros, pero sin pecado. La Iglesia lleva debatiendo siglos si era capaz de no pecar o era incapaz de pecar. Tampoco lo puedo explicar, pero sé que nunca pecó. En su vida nunca hubo pecado. Era un hombre como cada uno de vosotros, y como hombre sufrió y experimentó las condiciones y necesidades de la humanidad. Algunos dicen que con estas palabras tengo sed. En realidad estaba diciendo que tenía necesidad, tenía sed de Dios. Creo que no podemos espiritualizar algunas cosas y creo que sencillamente lo que estaban diciendo es que tenía sed, y sed de agua, de líquido. ¿Por qué? La pérdida de sangre, posiblemente la deshidratación, los calambres y la fiebre, además de unos dolores insoportables, pues debieron de producirle una sed tremenda. Y esto nos enseña que hubo momentos en la vida de Jesús, recordamos, pues que necesitó a otras personas. Algunas veces María y Marta atendieron las necesidades del Señor y otras veces entiendo que su madre. Jesús necesitó a otros y otros nos necesitan a nosotros. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues quizás ser un poquitín más diligentes y serviciales cuando alguien nos necesita. Que hay algunas veces que hay personas que nos necesitan y no nos damos cuenta. Tenemos que ser un poquito más sensibles a las necesidades de otros, ¿vale? Sexta frase, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias, Eva. Qué bonito. Esto es una auténtica voz de triunfo. Consumado es. Todo el trabajo está hecho. La obra de redención que me encomendaron la he completado. Tenía que salvar y he salvado. Tenía que redimir y he redimido. Tenía que justificar y he justificado. Todos habéis visto en televisión esta carrera que se va a celebrar dentro de unos días en Madrid, la San Silvestre Vallecana, que sí. Empiezan cientos, o algunas veces miles. Terminan unos poquillos, porque la última cuesta es difícil. No es lo mismo decir he corrido en la San Silvestre Vallecana que decir he corrido y he terminado la San Silvestre Vallecana. Cuando el Señor dijo consumado es, estaba diciendo que había terminado, completando su obra de redención. Vino a este mundo a salvarnos y a morir en una cruz para redimirnos, es decir, para rescatarnos de la muerte y del pecado. Y eso fue exactamente lo que hizo. Dios cargó sobre su cuerpo todas nuestras culpas. Y cuando murió en la cruz le dio a Satanás un golpe tremendo en la cabeza. Vamos a Génesis capítulo 3, lo que llaman el protoevangelio, la primera vez que aparece el evangelio en la Biblia, en el capítulo 3. Dice el Señor: y pondré enemistad, Génesis 3:15, ¿lo tenéis? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Un golpe definitivo. El Señor completó el trabajo que le habían encomendado. Y cada uno de nosotros está aquí en este mundo porque tiene un trabajo que hacer. Me imagino que lo sabéis. Si no lo sabéis, pues me tomo la libertad de recordároslo. Dios nos ha encomendado un trabajo, aunque en algunos momentos resulte difícil o complicado, y algunas veces incluso doloroso, tenemos que cumplir con la misión que se nos ha encomendado, ¿vale? Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, al final de su vida escribió: he acabado la carrera. Seguramente que no fue fácil, pero aún así lo hizo. Y el creyente no está aquí para consumir su vida mirando al cielo. Estamos aquí para servir al Señor y para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces dice la Biblia que todo lo que esté al alcance de tu mano hacer, hazlo. No dejes nada sin hacer. Y llegamos a la última frase. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Gracias. Encomendarse a Dios. La última frase del Señor. Así murió el Señor, encomendándose al cuidado prometido por Dios. Por cierto, profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento, mucho antes de que Jesús naciera. Los creyentes hemos de tomarnos esto muy en serio y hemos de vivir de la misma manera, confiando y descansando en aquel que ha dicho que va a cuidar siempre de nosotros. El creyente ha de poner su vida y también su muerte en las manos del Todopoderoso. Dios prometió levantar a Cristo de la tumba y lo prometió por medio de sus profetas. Vamos a leer un texto que a mí me maravilla leerlo. Salmo 16. Es una de estas joyas que nos ha dejado el Espíritu Santo en la Biblia para que seamos capaces de gozarnos y deleitarnos en ellas. Salmo 16, versículos 8 al 11. 3 versículos mesiánicos. Salmo 16, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios, el rey David: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Atender a lo que dice este versículo, el versículo 10, porque esto es una maravilla. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vuelva a leer el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Unos 1400 y pico años antes de que naciera Jesús, el rey David escribió esta bonita canción. Esto es lo que los teólogos llaman dualismo profético. El rey David está hablando de él mismo, no dejarás mi alma en el Seol, pero también apuntaban esas palabras del rey David al Mesías, que vendría a salvarnos, y también sirve para todos y cada uno de nosotros. El Señor en más de una ocasión afirmó que sufriría y que moriría, pero se levantaría de la muerte, como así fue. Basándose en esta y en otras muchas promesas, se encomendó al cuidado de Dios. En este mundo hay muchísimos tipos de personas, algunos somos muy raros. Y hay gente que se encomienda a una suerte interminable de cosas, a la suerte, al destino y a no sé cuántas cosas más. Hace algún tiempo iba escuchando la radio en el coche y estaba hablando una actriz española que se llama María Luisa Merlo, que seguramente que muchos la conocéis. Me caía bien hasta aquel día. Iba diciendo unas cosas más raras. Al principio de la entrevista no entendía ni siquiera las cosas que estaba diciendo, porque eran muy raras. Hasta que en un momento determinado, quien la estaba entrevistando le preguntó: ¿y cómo estás? Y dijo: uy, yo estoy muy, muy feliz, estoy radiante, estoy contentísima, porque he encomendado mi vida a mi espíritu guía. Después, investigando, supe que esta mujer pertenece a esto de Nueva Era y está metida en cosas un poco rarísimas. La gente es capaz de encomendarse a las cosas más extravagantes. Nosotros, que somos gente mucho más sencilla y más normal, nos encomendamos al cuidado de Dios. Encomendamos nuestras vidas y las ponemos en sus manos, y cuando llegue el momento de dejar este mundo, pues haremos lo mismo que hizo el Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y eso ayuda a afrontar las cosas de otra manera muy distinta. Bien, con esto voy a terminar. El Señor vivió una vida ejemplar y murió, en mi opinión, dignamente, sin perder un ápice de su grandeza ni de su gloria, ni de su hermosura. Tanto su vida como su muerte son el mejor ejemplo para todos nosotros. Sus últimas palabras de la cruz resumen, creo yo, verdades y enseñanzas muy grandes que tenemos que tener en cuenta. Intentar recordar estas 7 frases, que es lo que dijo el Señor de la cruz. Perdonar a otros, alcanzar a otros, atender a otros, entender la gravedad del pecado, reconocer nuestra debilidad, terminar lo que se empieza y encomendarnos a Dios. Pues espero y deseo que esta breve reflexión navideña os ayuden y nos ayuden a todos
a ser un poco más prudentes, un poco más sabios, un poco más humildes y sobre todo a ser un poco más eficaces en las manos de nuestro Señor. Porque como dice el texto que van a poneros ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No se me ocurre ningún mejor regalo de Navidad que sí. Que el Señor os bendiga.